Bueno, pues vamos allá, para empezar puntuales. Hoy vamos a hablar de sol y protección solar. ¿Por qué motivo? Pues porque vamos de camino al verano y esto implica que nuestra cantidad de exposición solar posiblemente va a despegar y aumentar de forma excesiva, ¿vale? Así que vamos a ello. ¿Por qué hay que hablar del sol? Bueno, porque, como os decía, llegamos al verano de una situación en la cual, pues por el tipo de trabajos actuales, por las horas de luz, venimos de pasar muy poco tiempo a a la luz solar en exterior, porque nos pasamos más tiempo que nunca en interiores. La mayoría de trabajos son así, en oficina, ¿no? Y esto nos aísla de la luz solar. Y muchas veces los horarios implican que uno entra en el trabajo antes de empezar siquiera a ver sol y vuelve a su casa estando ya de noche, ¿no? Entonces, eso también hace que en nuestro día a día no nos expongamos al sol. ¿Cuál es el problema? Entonces, que llega el verano y en un mes de vacaciones, 15 días, lo que tengas, pasas a estar no sé cuántas horas en exterior, más aún si vas a playa, eh, expuesta 100% a la luz solar, muchas veces en las horas centrales del día especialmente, y muchas veces haciendo vuelta y vuelta, ¿no? Claro, entonces es como pasar de 0 a 100 en 10 segundos. El cuerpo no puede gestionar ese cambio de rutina tan grande y entonces es ahí donde aparecen los problemas. Pero los problemas son más por el exceso que porque el sol sea nocivo. O sea, son más por el uso incorrecto o uso no adecuado, excesivo, que hacemos en verano, más que porque el sol sea perjudicial. Por eso, la conversación, las pautas, factores cuanto más de FPS, cuanto más alto mejor, de 50 para arriba, reaplicar cada 2 horas, evitar exponerse de 11 a 5, ¿no? O sea, hay una serie de pautas que se dan precisamente por este mal uso, pero no porque a nivel de salud sea lo más recomendable. Entonces, ¿cuál es el objetivo si hablamos en términos de salud? No tanto evitar el sol, como usarlo con inteligencia para aprovechar sus beneficios. ¿Cuáles son estos beneficios? Bueno, pues tenemos varios efectos que están comprobados de la exposición solar. Uno de ellos, gracias a los rayos UVB, es el hecho de que se activa la vitamina D. O sea, en nuestra piel empieza a haber una reacción química que hace que la vitamina D se active y esto permita que cumpla su función de regular ciertas funciones corporales, como puede ser el fijar mineral en el hueso, el hacer que la función muscular sea correcta o que el sistema inmunitario funcione con normalidad. También sabemos que la vitamina D ayuda a mejorar la inflamación general y nos da una sensación de mayor bienestar. ¿Cómo se sintetiza? Se sintetiza exponiendo la mayor cantidad de piel posible a la luz solar directa, a poder ser en horas en las que los rayos son más perpendiculares a la Tierra, al planeta, a nuestra piel. Porque de esta forma en menos tiempo se sintetiza más cantidad. Pero hay un momento que el cuerpo llega a su límite, o sea, no por más exponernos al sol va a haber más síntesis de vitamina D, sino que llega un momento en el que más o menos, depende del fototipo de piel, ya veremos, pero en un rango de tiempo de una media hora, ya podemos tener toda la necesidad de, o sea, la producción de vitamina D que necesitamos para estar saludables. Entonces, esto precede en mucho el momento de la quemadura solar, que es el problema o sea, o el riesgo del sol, no esas quemaduras de repetición. Pero no es necesario ni siquiera que, que la piel se enrojezca para lograr esa síntesis de vitamina D. ¿Qué más cosas ¿Qué más cosas ocurren cuando nos exponemos a la luz solar? Aquí no hace falta tanto que sea directa como que estemos en exterior, ¿no? En presencia de luz, que es la regulación del reloj biológico. O sea, a nivel cerebral tenemos zonas del cerebro que nos marcan los ritmos de funcionamiento corporal. Y sabemos que exponer la retina a esa luz solar, esa luz natural, ayuda a que estos ritmos se activen. Por ejemplo, se ha visto que tiene mucha repercusión en la síntesis de melatonina, que es esta hormona que nos ayuda por la noche a concebir el sueño. Entonces, ¿por qué? Pues porque el cuerpo por el día va a tener que desarrollar una serie de funciones diferentes a las funciones que desarrolla por la noche. Y esto lo hace en base a la luz. La luz marca el inicio de una cascada de reacciones químicas en el cuerpo que van hacia la actividad y que luego tiene que ir a la baja
con la activación de otra serie de cascadas para llevarme al descanso, a un descanso reparador en el cual pueda haber tanto una integración de conceptos de aprendizajes a nivel mental como una limpieza corporal, ¿no? Un pequeño efecto de detoxificación, de normalización de procesos que se han podido alterar. Entonces, exponerse a la luz solar de forma regular va a mejorar nuestro sueño, tanto la calidad del sueño como la sensación de descanso, o sea, de cantidad de energía con la que yo me despierto, y la conciliación del sueño. Y esto sobre todo es con las primeras luces del día, entre las 6 y las 9 de la mañana, si pudiéramos estar un ratito al sol, ya os digo, de forma directa, si queremos esa activación, ese puesta en funcionamiento de la vitamina D, o simplemente con estar en exterior recibiendo luz a nivel retiniano, si hablamos más de esta parte de regulación de ciclos circadianos. ¿Pero qué más hace el sol? Pues sabemos también que el sol mejora el estado anímico, porque la exposición solar aumenta la serotonina, que es una de las hormonas de las cuales depende nuestra sensación de bienestar, de felicidad, de confort, ¿no? Anímicamente hablando, y disminuye la fatiga mental, que es una de las cosas que nos encontramos también más frecuentemente en nuestra sociedad, ligada muchas veces con ese estrés crónico en el que vivimos. Con lo cual el sol nos va a permitir balancear un poco esto, eh, am, eso, aumentando esa serotonina disponible. Además, más tiempo al aire libre y sobre todo si es en contacto con naturaleza, sabemos que nos ayuda a regular el estrés, a activar el sistema parasimpático y a darnos una mayor sensación de bienestar. Y luego también en todo lo que son patologías inflamatorias o inmunitarias, sabemos que hay beneficios de exponerse al sol. Igualmente se está estudiando cada vez más en patologías cardiovasculares. Sí que sabemos, hay una relación muy directa positiva entre la exposición solar y ciertas patologías de piel, como puede ser la psoriasis, que se benefician de esta exposición al sol controlada, progresiva y con cabeza, que es de lo que hablamos hoy, una exposición consciente, con información que me permita no hacer un sobreuso, sino extraer esos beneficios que el sol nos puede reportar. Bien, ¿qué tenemos que entender? O sea, el sol, la luz que llega al planeta, tiene distintos tipos de rayos. ¿Cuáles son los que más hemos oído? Pues los rayos ultravioletas, los UV. Hay tres tipos: UVA, UVB, UVC. El C queda en la atmósfera totalmente frenado. Luego tenemos el UVB, que es el que es responsable de esta síntesis de vitamina D, pero que por otro lado también es el que puede generar esas quemaduras solares si la exposición es excesiva, con esa aparición de manchas ligadas a la exposición solar y con esa posibilidad de generar problemas, bueno, pues de tipo melanoma, ¿no? De tipo precancerígenos. Se quedan las capas más superficiales por su longitud de onda. Los rayos, por otro lado, UVA, penetran más profundo, a capas más profundas, y son los que están relacionados un poco con el estrés oxidativo, con el bronceado, eh, y lo que generan es una respuesta. eh, Perdón, he dicho los UV están relacionados con las manchas, no, con las quemaduras. Y los UVA con esas manchas, precisamente por eso, porque al entrar a capas más profundas, que es donde está el melanocito, que es esa célula capaz de generar la melanina, que es la sustancia que hace que nos pongamos morenos o que nos salgan manchas, pecas lunares, es la que se encarga de oscurecer nuestra piel. Bueno, pues esos rayos UVA entran más en profundidad y activan estos melanocitos. Entonces ya el estar bronceado es una respuesta de defensa del cuerpo. Aunque es verdad que cierto tono, o sea, si nos exponemos de forma controlada, sí que nuestra piel va a tener un color que no es ese blanco nuclear que muchas veces vemos, que está más ligado con esa falta de exposición solar sin ser positivo. Pero es verdad que si vemos gente muy bronceada, esto también habla de que su cuerpo está sufriendo un estrés oxidativo, un daño oxidativo, es decir, sus células están reaccionando y esto es un proceso que no es positivo para la salud. Con lo cual, un alto bronceado no implica más salud, que es uno de los mitos que también hay, que, bueno, lo veremos más a continuación, pero me adelanto un poco. Entonces, hay que entender que estos rayos ultravioletas atraviesan las nubes, es decir, que da igual que esté nublado que no, van a atravesar y van a atravesar también los cristales. Entonces, aunque no estemos en exposición directa, sí que tenemos que estar previniendo un poco esta exposición a rayos ultravioletas. Pero, como os decía, del 100% de rayos que llegan, estos oscilan entre un 3 y un 7%, con lo cual hablamos de que hay un 93-97% de rayos que son de otro tipo. ¿Qué tipo? Rayos infrarrojos y luz visible.
Los rayos infrarrojos son los que hacen que yo perciba en la luz, cuando estoy expuesta al sol, calor. Tienen una serie de beneficios a nivel de relajación muscular, a nivel de bienestar general, también a nivel cardiovascular. Ayudan un poquito a que el cuerpo funcione mejor, entran más en profundidad, a capas más profundas de la piel, pero también si estamos en exceso, si usamos un exceso o sea, nos exponemos de forma excesiva, pues también tienen sus consecuencias negativas. Por ello, nos interesa, volvemos un poco sobre la misma idea, que esa exposición sea siempre moderada, porque estos rayos infrarrojos, al igual que salud visible, también tienen repercusiones en nuestra piel si los estamos sobreexpuestos, que es de lo que estamos un poco hablando, de ese problema de la sobreexposición. Por ejemplo, van a generar cierta degradación del colágeno, en el caso de los infrarrojos, van a favorecer la aparición de manchas, de melasma, pueden empeorar la rosácea para las personas que tienen, generan deshidratación a nivel de tejidos, pueden aumentar la inflamación, ¿vale? Entonces, por estos motivos eh, mm, hay que procurar hacer una exposición progresiva. Y la luz visible, que también tiene un efecto positivo con esta regulación de los ritmos circadianos, pero también puede alterar nuestros ritmos biológicos. Por eso se habla mucho en gente que tiene problemas de sueño de evitar las luces azules y las luces blancas en últimas horas del día, porque van a alterar nuestros ritmos, van a hacer que el cuerpo se crea que es más temprano y entonces luego nos va a costar conciliar más el sueño o puede pasar que nos cueste. Bien, por todo ello, tenemos que tener una exposición controlada, ya no solo por esos posibles problemas de salud, sino por problemas transversales como dificultar nuestros ritmos de sueño y vigilia. Bien, ¿cuánto sol necesitamos? Pues esto va a variar mucho dependiendo de dónde estemos. Pero para los que vivimos en España, vamos a necesitar exponernos entre 10 y 30 minutos diarios, dependiendo también de nuestro fototipo de piel, de la latitud exacta y de los horarios en los que nos expongamos. Porque depende de la hora a la que nos expongamos, los beneficios van a encontrarse más a corto plazo o más a largo plazo. Con lo cual, esta parte del tiempo va a depender. Si somos de piel más clara, necesitaremos menos tiempo. Si somos de piel más oscura, necesitaremos más cantidad de tiempo. Pero oscila entre unos 10 minutos y una media hora, más o menos. Como os digo, en España, exposiciones breves, pero regulares. Tenemos que coger costumbre de exponernos un ratito todos los días e incluso, hablando un poco de adaptación, exponernos en distintos momentos del día con distintas franjas horarias para que la incidencia de rayos sea diferente y obtengamos los beneficios más completos. Y la clave es evitar quemaduras. Se trata de evitar quemaduras y quemaduras de repetición, porque además la piel sabemos que tiene un efecto memoria. Es decir, si estamos expuestos o sea, a quemarnos, ¿no? Nos quemamos desde pequeños varias veces a lo largo de nuestra vida, cada vez vamos a ir acumulando mayor posibilidad de hacer problemas luego cutáneos, como puedan ser las manchas, en menor medida, como una parte más estética, y en peores casos, pues todos los problemas de cáncer de piel. Por esto es que tan denostado ha estado el sol. Pero si hacemos un uso con cabeza y con estos datos, vamos a prevenir y no vamos a estar expuestos a los posibles perjuicios del sol. ¿Cuáles son los mejores horarios? Depende de lo que queramos. Temprano, a primeras horas, lo que os decía, es ideal para regular estos ritmos circadianos, porque los ciclos de melatonina arrancan con esa luz diurna para luego en la noche estar a unos niveles adecuados. Y aparte nos permite arrancar el día con un poquito más de energía, esa exposición solar temprana. El momento de mediodía solar, ¿qué es lo que vamos a lograr? Una mayor incidencia de síntesis de vitamina D, porque los rayos inciden de forma más directa en la piel, de forma más perpendicular. Pero claro, ahí el riesgo de quemadura es más alto, entonces hay que estar muy atentos a no superar los tiempos que necesitamos para ello. Y aquí sí que, aunque hay cierto debate, pero sí que parece ser que si usamos protector solar, esta síntesis no se puede producir o se va a producir. Ahora ya se ha visto que no es que sea una pantalla que te evita la entrada de todo tipo de rayos, sino que se va a seguir produciendo, pero se va a producir de forma mucho más lenta. Entonces, a lo mejor merece la pena exponernos durante tiempos cortos que no van a suponer un problema sin protección solar para luego ya dar nuestra protección si vamos a estar expuestos durante más tiempo.
Y de nuevo, la clave es la moderación. Como en casi todas las cosas, es hacer una exposición progresiva y sobre todo no dejar de exponernos el resto del año. Aunque sabemos que la síntesis, por ejemplo, de vitamina D en época de invierno-invierno, por cómo inciden los rayos la Tierra y en nuestro cuerpo, va a ser muy pequeñita. Entonces, a lo mejor deberíamos suplementar con vitamina D, no solo en bebés, o hacer al menos un chequeo de cómo están los niveles de vitamina D, aunque cada vez vemos que es más frecuente mandar esta suplementación, pero es interesante, ¿por qué? Porque solemos estar en déficit, precisamente por vivir tanto a cubierto. Venga, mitos frecuentes. ¿Todo el sol es malo? Pues no, no todo el sol es malo, lo que estamos viendo, ¿no? Claro que no, depende muchísimo de qué forma lo usemos. Entonces, no tenemos que tener ese miedo al sol aberrante de tengo que salir blanca de casa todo el día tapado, todo el día a la sombra, todo el día. No, no es necesario. Pero sí que tenemos que hacer un buen uso, porque lo que no puede ser es esto, que yo esté sin ver la luz solar durante todo mi otoño, primavera, invierno y de repente llegue el verano y lo que os digo, me ponga ahí vuelta y vuelta para lograr un moreno que me aguante todo el año. Pues esto es lo que es insalubre, no el sol en sí mismo. Ya hemos hablado también de ello, estar moreno es estar sano, no. Un bronceado y sobre todo bronceados excesivos, sabemos que primero tienden a envejecer más la piel envejece más por todo ese daño oxidativo. Pero aparte es que el cuerpo está teniendo una respuesta inmune, o sea, una respuesta adaptativa, que es esa producción de melanina por exceso de uso. Entonces, no, no significa que esté bien el estar bronceado, que implique estar más saludable, sino que implica que ya hay un pequeño daño celular. Y por último, con nubes o a través de cristales los rayos no pasan, sí, se atraviesan. Sin embargo, no obtenemos beneficios, por ejemplo, a través del cristal. Lo que sí que pasa es que no se activa tanto la vitamina D. Eso sí que tenemos que saberlo. ¿Vale? Sí que obtenemos como la parte dañina, pero no la parte positiva. Entonces, aunque no estemos, o sea, aunque estuviéramos a través de cristal, sí vamos a estar mucho tiempo, sí que hay que protegerse, igual que de la luz de las pantallas. ¿Vale? Buscar algún protector solar para todo el año que tenga protector frente a la luz azul. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos en pantalla mucho tiempo y sí que sabemos que la luz azul es muy envejecedora de la piel. Bien, vamos a hablar un poquito de protección solar para que entendamos qué buscar. Lo primero es que tenemos que huir de ciertos compuestos que suelen estar más vinculados a los filtros químicos. Yo aquí siempre le digo a la gente que es ideal si podemos usar, bueno, si nos aprendemos cuatro cosas, aquí sí que son literalmente cuatro cosas, pero si no, lo que tenemos que hacer es evitar o sea, evitar ciertas sustancias que no estén o descargarnos alguna aplicación, yo siempre lo digo como Ingrid o Inci Beauty, que nos pone ahí qué ingredientes de lo que tenemos o lo que vamos a comprar son potencialmente dañinos y en base a eso decidir comprarlo o no. Sí que tenemos que saber que en líneas generales los filtros químicos son potencialmente más dañinos. Primero, porque se han usado algunas sustancias que sí que están constatadas científicamente, como la oxibenzona o el octinoxato, ¿vale? Pero también porque muchas veces se echan muchos más texturizantes para lograr una textura más amable. Esto a nivel de textura también pasa a veces con los filtros minerales. Tenemos que mirar que a poder ser sean filtros sin partículas nano, porque a veces para mejorar esta untabilidad de los productos que sean más agradables de los filtros minerales, pasa que hacen partículas muy pequeñas y estas sí que pueden atravesar la barrera cutánea. Entonces, ¿qué es un filtro mineral? El típico que te quedas un poquito con sensación de que se queda una pátina blanca en la piel. Pero realmente son los más interesantes porque son los que son menos dañinos. Están casi siempre compuestos por cristalitos de óxido de zinc o dióxido de titanio, que en uso cutáneo no es dañino. En uso, por ejemplo, en dentífricos o en alimentos, sí. Entonces, vigilar porque a veces los dentífricos sí que llevan este dióxido de titanio, aunque se sabe que es un potencial disruptor endocrino y un potencial tóxico para el sistema. Entonces, estos filtros minerales, curiosamente, son los que se recomiendan para piel sensible o para niños, precisamente porque son menos dañinos, pero estas recomendaciones deberían estar extendidas al público general, porque muchas veces por sobreuso, o sea, por acumulación de carga tóxica, cosas que a priori, si solo me las aplico una vez, no van a ser dañinas, sí lo son si de forma recurrente tengo una aplicación. Entonces, ahí es donde entra el que todo el mundo deberíamos tirar a filtros minerales, que sabemos que son más seguros. Lo único que suelen ser más incómodos. Entonces, la forma que, o sea, el método de que no sean tan un cemento, ¿no? Que untar y que sea más amable
¿cómo se dice? La aplicabilidad es bajando un poquito el factor de protección solar, pero es un tema del que vamos a hablar ahora. Ay, creo que no he hecho diapositivas, así que lo voy a comentar por si acaso ahora. Vamos a ver, el factor de protección solar nos habla de tiempos. Más o menos es el factor que viene, factor 30, de multiplicar. Ese 30 lo multiplico por 10 minutos, que es lo que un fototipo 1 tarda en empezar a aparecer enrojecimientos, en empezar a haber una quemadura. Bien, pues en eso, 30 por 10 me dice 300 minutos que yo puedo estar sin reaplicar. Esto es siempre en condiciones estancas, es decir, si sudo, si me baño, tengo que reaplicar antes. Y sobre todo es importante que usemos una cantidad adecuada de protector solar. Pero el SPF no va a variar mucho. De hecho, un SPF 20, que habla de 200 minutos de protección, va a protegernos más o menos de un 95% de rayos solares, ¿vale? De rayos UVA, UVB, que importante que en el filtro que usemos miremos que ponga qué tipos de rayo protege y que cuantos más haya mejor, UVA, UVB, e incluso hay algunos, ya os digo, para la luz visible o la luz azul. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Pues que haya una buena cantidad, que se lo reapliquemos con la suficiente frecuencia y lo que os decía, para que sea más aplicable, bajan el FPS. Pero de un 20, que cubre un 95% de rayos, vamos a un 30, cubre más o menos un 96, entre el 96 y 97, un 50, factor de protección 50, ya cubre un 98% y el 100 cubre un 99%. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que de, por ejemplo, un factor 30 o 35 a un factor 50, la diferencia es un 1 o un 2% de cantidad de rayos que evitan que entren, que penetren en piel. Con lo cual, no es tanto que protejan más como que te protegen durante más tiempo. Y esto es importante saberlo porque si yo voy a elegir un factor de protección 50 o de protección 100 cargado de tóxicos, quizá debo plantearme si no será mejor usar un factor de protección 30, 35, pero que no lleve ningún tóxico, ¿no? Que sea un filtro mineral, que sea un filtro mineral con buenos ingredientes. Entonces, eso hay que ponerlo en la balanza cuando valoramos qué tipo de producto adquirir para usar o para nuestra familia, ¿no? Entonces, ¿qué os decía? Pues eso, el filtro mineral hace una película, sabemos que no es un efecto espejo, que se pensaba hace años, sí que hay una incidencia de rayos, pero evitamos que los rayos atraviesen a capas más profundas, se quedan como en la superficie. Sin embargo, los filtros químicos son filtros que lo que hacen es que el producto penetra en la piel, hace una reacción que hace que cuando el rayo penetra, que va a penetrar, se disipe en forma de calor. ¿Vale? Pero el rayo ha penetrado en la piel, con lo cual en el fondo nos protegen menos y en esa reacción química, pues la piel puede sufrir o el organismo entero, si hablamos de que ciertas sustancias que puedan llevar esos filtros puedan ser, por ejemplo, potenciales disruptores endocrinos, ¿vale? Que son estas sustancias que se acumulan, que sustituyen o evitan que nuestras hormonas hagan su trabajo o nos generan un sobreexceso porque el cuerpo se equivoca y piensa que esa hormona está disponible con más frecuencia de lo que debería. Entonces, esto en cuanto a protectores solares y en cuanto a qué tipo de filtro elegir. Luego también hay filtros biológicos que incluyen antioxidantes para que todo ese efecto solar de estrés oxidativo se minimice o que también hay filtros biológicos que podemos ingerir, igual que mejorar nuestra alimentación o la hidratación, meter sustancias más antioxidantes, más ricas en agua, que estos son los frutos del verano, no más rojitos, más acuosos pues intentar una buena hidratación y una buena alimentación va a ayudarnos a proteger desde dentro de estos efectos oxidativos del sol. Pero también hay filtros biológicos que podemos ingerir y nos van a ayudar. ¿Qué es lo que dice la ciencia actual? Pues dice esto, lo que hemos venido hablando todo este rato. Vamos a exponernos al sol de forma moderada y controlada para tener esos beneficios de síntesis de vitamina D, de regulación de ritmos circadianos, de estados de ánimo, de efectos cardiovasculares positivos evitando quemaduras de repetición, exposiciones extremas, que son las que van a provocarnos estos problemas de envejecimiento acelerado, de manchas, de melasma, de melanomas. Bien, entonces expongámonos con inteligencia. Y cuando vayamos a estar en mayor exposición de la que nos permite los beneficios, usemos un buen protector solar, busquemos sombra, busquemos usar prendas naturales, a lo mejor más largas, que expongan menos cantidad de cuerpo, pero que nos permitan una buena transpiración. Busquemos quizá ropa que tenga factores de protección solar o sombrillas con factor de protección solar. Miremos bien que no tenga, a veces en la ropa puede haber bisfenol A, en esas ropas que tienen protección solar. Bueno, podemos mirar esta parte también para estar todavía un poco más concienciados con esa parte de tóxicos que se puedan absorber a través de piel.
Recomendaciones prácticas. Buscas exposición gradual y regular cada día, tiempos cortos, pero en el día a día, día a día, día a día. Evita que tu piel se queme o se enrojezca, que esa es ya la primera señal de que ya estamos con un daño. Entonces, quedémonos el punto antes, que muchas veces es en el cual yo veo que mi piel está bien, pero si me toco, sin estar roja, sí que se me queda una pequeña marca blanca, pues ese es el momento de retirarme de la exposición solar antes de que llegue a aparecer ese enrojecimiento de piel o, por supuesto, una quemadura. Porque lo que os decía, más tiempo no significa más beneficio. Y un poco lo que os he dicho, aprende cuál es tu fototipo de piel y cómo incide la luz en el lugar en el que vives, cómo inciden estos rayos y en función de ello toma decisiones sobre los tiempos. Esto es una información que se puede encontrar fácilmente. Pero si no, pues aquí estoy para que me podáis preguntar. Y bueno, ya sabéis, yo trabajo con Ringana. ¿Por qué? Porque como son productos frescos, es decir, producto vivo, no tienen que llevar todas las sustancias que se añaden para conservar. Muchos de los potenciales disruptores endocrinos o procancerígenos van en las sustancias que se usan para conservar el producto. Para conservar el producto, echamos sustancias que son antimicrobianas, antifúngicas, que evitan que el producto se ponga malo, estando 3 años en ¿cómo se dice? En un almacén, más 2 años en la estantería del súper, más 18 meses desde que yo lo abro, que todavía me dura, ¿no? Pues claro, evidentemente, cuanto más tiempo pasa, estos productos necesitan más porquerías para mantenerse en estado óptimo. Porque si no, cualquier cosa, si yo dejo una manzana en mi casa, en una semana la manzana empieza a podrirse, en 2 semanas está con moho, ¿entendemos? Entonces, estos, al ser productos frescos, no requieren que haya nada que los conserve. Tienes tiempo suficiente para gastarlos, pero no tienen que añadir nada para ello. Y luego, aparte, por la conciencia que hay con el planeta y con la salud, a nivel también de no generar una película plástica, no hay ningún derivado del petróleo, como las parafinas, que son uno de los grandes usados para generar una textura agradable y que sabemos que están vinculados con problemas de, por ejemplo, piel comedogénica, ¿no? Em, o sustancias, ay, no me saldrá ahora, que también son potencialmente, a ver si me viene el componente, que ahora no me va a querer venir, que también son texturizantes y que son dañinos para el sistema endocrino, ¿no? Para todo el sistema hormonal. Entonces, estos productos son libres de todo esto, aparte de otras muchas virtudes, producto fresco, con lo cual los beneficios son mucho más amplios. Pero es que además utilizan ingredientes pensados no solo en proteger del sol, sino en calmar o reducir todo ese efecto oxidante, todo ese efecto de estrés oxidativo que la piel sufre por el hecho de exponernos al sol. Entonces, ya solamente, pues, por ejemplo, el protector solar facial cubre los UV, cubre la luz azul, pero es que además lleva sustancias antioxidantes, ¿no? O las Protect, que son unas cápsulas que yo me tomo precisamente para reducir ese estrés internamente. Bueno, pues usemos productos, demos el salto a productos que no nos dañen. ¿Quieres más información sobre estos? Escríbeme. Yo dejaré vinculado a este vídeo mi contacto, que viene al final, también en la última imagen podéis cogerlo, pero dejaré en la explicación para que podáis contactarme con cualquier duda, para buscar cuál es lo que mejor pueda adaptarse a vuestra realidad, dependiendo si vais a estar, por ejemplo, en ambiente de agua, ¿no? Si es para la piscina o para el mar, pues a lo mejor hay que buscar un tipo de protector que sea muy resistente al agua, que no deje sustancias en el agua, que no se me vaya, que en esto si queréis yo os mando un vídeo espectacular de un protector solar al uso, cómo queda el agua después de untármelo en la piel y lavarme la mano en el agua, y con los que tenemos en Ringana, cómo queda totalmente el agua limpia. ¿Por qué? Porque esto habla de que el producto se queda conmigo. Si no va al agua, se queda en mi piel, ¿no? Entonces, esto también es importante si, por ejemplo, vamos a usarlo en playa, piscina, ¿no? Bueno, que si necesitas cualquier tipo de asistencia o quieres cualquier duda, me puedes contactar en cualquiera de estas opciones, ¿no? Mail, o bien por teléfono, por WhatsApp, o bien en mis redes sociales, lo que te resulte más cómodo, pero me encantará que puedas comentarme cualquier duda de la presentación o de qué productos elegir para ti este verano. Así que con esto me despido y te doy las gracias y te deseo una muy buena semana.